cómo llegan, ¿sí? Punto por punto, analizado todo hasta llegar al final y después justamente todos esos valores puestos en las planillas correspondientes para que ustedes lo puedan ver. Esa es un poquito la idea, ¿sí? Que ustedes puedan practicar, nada más. Sí, perdón, ahora sí, discúlpame. No, que ahí vi en el archivo. Respecto de la viga 1, las cargas en los apoyos siempre son sobre 2. Y si una viga simplemente apoyada, sí. O sea, la viga simplemente apoyada distribuye la mitad para cada uno de los lados, digamos, ¿sí? No tiene otro lugar donde ir, digamos. Ustedes eso lo saben, ya de la estática básica, digamos, ¿sí? Eso es muy sencillo. Las estructuras metálicas son sencillas, no le vamos a tomar cosas raras, no le voy a dar estructuras empotradas o como se llama, hiperestáticas, que tengan que hacer interacciones, cosas raras. No vamos a hacer eso, digamos, no radica en eso el cálculo de la estructura metálica. Es más, cuando uno las construye, incluso hay que ser lo más simple posible porque la estructura metálica tiene un detalle, al ser elementos tan justos y tan perfectos, digamos, yo tengo que poder controlar bien todo lo que hago. Entonces, si yo empiezo a tomar incertidumbres de poner cosas raras en las uniones y en las cosas, después tengo que aumentar excesivamente el control en la obra para que eso se dé, porque si no las hipótesis no se cumplen. Entonces, normalmente lo que se hace es trabajar con los elementos lo más simples y sencillos posible, uniones claras, concretas, que yo las pueda ver, ¿sí? Por eso les subimos las fotos también para que ustedes vean cómo son las estructuras, ¿sí? Ustedes van a ver que no hay cosas raras, no inventamos ninguna curvas ni cosas raras porque por ahí después se complica la construcción, ¿sí? Hay que ser consciente de eso. Ustedes pueden ver ese archivo, ya se los dejamos, ahí tienen todo, perdón, Lourdes, ahí te doy, tienen todo el desarrollo completo, es más, queda el foro abierto para si ustedes quieren seguir consultando dudas, cosas que les quedó una vez que lo lean, este ejercicio vamos a seguir viendo todo lo que ustedes quieran y sacándose dudas, no importa. ¿Sí? No quiere decir que ya pasó el ejercicio 1 y no volvemos a tocar el tema, ¿sí? Lo podemos ver hasta fin de año si quieren. Profe. Sí, perdón, Lourdes. No, había varios. Quería decir algo. Perdón, vamos nomás. Yo tenía una pregunta. Ahí viendo el archivo que subió, en la página 17 muestra cómo calcula del parante lateral 1 la normal provocada por el viento. Y usan los coeficientes, no sé de dónde sale el 1,5. O sea, imagino que el 1 y el 0,5 es por la influencia en el área, pero el 1,5, ¿cómo actúa el viento por el costado? A ver, denme un segundito. 1,5 de... Ahora te quiero que encontrar. En la página 17. Página 17. Vamos a la página 17. Profe, los coeficientes es lo que decían 1,5 de B. Bueno, es que es una vez 18, 17. Y porque es una vez y media la carga, porque es una, ahí está, espera que me la pase. ¿En la 17 o en la 18? La 17. Y el coeficiente 1,5 es B más 0,5 de B. Es una vez y media B. No es un coeficiente, es lo que estoy indicando es que la carga que va a llegar ahí va a ser una vez y media en la acción de B. Porque vos tenés, perdón, yo estoy hablando y no compartí pantalla. Denme un segundito. Ahí te lo muestro. Ahí, ¿ahora sí lo ven? Bueno, esta carga va a ir por acá, va a viajar ahí, va a llegar ahí. Entonces, esta carga se va a sumar con esta otra. Entonces, B más 0,5 de B es 1,5 de B. No es que sea un coeficiente inventado ni nada de eso, digamos. Es como para ser más prácticos en el análisis, ¿sí? Después determinaremos el valor de B y ahí está, ¿ve? Determinamos cuánto vale el valor de B y de esa forma ya sabemos. Es una especie de análisis más teórico, digamos, sin tener números. Esto se va a dar así, en esta estructura, para cualquier tipo de carga. Si yo el viento que le ponga, después lo único que tengo que hacer es calcular el valor de B y multiplicarlo por una vez y media y ya está, ya voy a tener la carga sobre ese lateral. ¿Se entendió?
Hola. Sí, algo. Bueno, ¿quién más levantó la mano? ¿Quién más levantó la mano? ¿Kevin? ¿Hernán? Agrego algo de lo Sí, anterior. Agrego algo de Jacqueline, que preguntaba. Dale. Voy a hacer la comparación, fijándote el área completa, cuánto te da con el viento, digamos. Eso es como para explicar, pero la realidad es, bueno, toda esta área del viento, este parante, no me acuerdo qué estábamos analizando, va a tomar toda esta área del viento. Y fíjate, y compará. Capaz que de ahí te surge igual, te da igual, digamos, son formas. Gracias. Nosotros le pusimos algunas alternativas para que ustedes vean que hay distintas formas de analizarlo y yo uso siempre la que sea más práctica, porque la idea justamente es esa, digamos, si yo quiero analizar una estructura más o menos rápida para tener una idea, porque ¿cuál es la idea de todo esto? Justamente tener idea de qué es lo que está pasando. Entonces yo digo, che, a ver, debido a esta carga, ese lateral o ese elemento que está en el lateral y va a estar traccionado, comprimido, lo que sea, con 1,5 veces este valor, ¿sí? Más o menos. Entonces, yo ya me voy dando una idea de cuáles son los valores que tengo que obtener después cuando haga los números, ¿sí? Entonces, es como que vamos jugando con un análisis conceptual, pero un poquito más acertado, sin poner un número exacto, pero decir, che, 1,5 de una determinada carga que tiene que ver con el área de influencia lateral en este caso, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes se fijan, nosotros, ahí les muestro para que lo vean, ¿sí? Si ustedes se fijan un poquito antes, esto estamos hablando de la diagonal de techo, ¿sí? Este valor de B que viene acá, a ver si está el esquemita lateral, no sé si está puesto el esquema, acá arriba debe estar, calculo, ¿sí? ¿Sí? Denme un segundito que se los muestro, que recién creo que lo vi. Ahí vamos, ya lo vamos a encontrar, o está más abajo. Acá. Fíjense. El valor de B se da exactamente ahí arriba, ¿sí? Este es el lateral ese. Entonces, toda esta área de influencia que está acá, ¿sí? Que es 4 metros por el ancho, que si no me acuerdo eran 6. Anda un poquito más arriba, creo que está mejor. En la página 6, por ahí. Ahí está, miren. Ahí está, la mitad va para arriba, la mitad va para abajo, ¿sí? Ahí el cálculo, a ver si está acá. Ahí está, ¿ven? 6 por 4, el área de influencia, 24. Toda esa carga va a ir a parar ahí arriba, ¿ven? Entonces, acá está, ¿ven? Esa carga que está B ahí, analizando, va a comprimir acá, se va a traccionar acá y va a pasar ahí. Y ahí tengo la mitad de carga, porque si ustedes se fijan, acá tengo esta área de influencia que cae sobre esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas correas apoyan todas completas sobre estos puntos y la mitad va para arriba, la mitad va para abajo. Y acá va a pasar lo mismo, pero exactamente a un 50% que esto, porque esta área de influencia es la mitad que esta, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es eso, digamos, si yo calculo la carga B como 6 por 4, 24, por la carga del viento que tengo ahí, ¿sí? En esta punta, ahí, en ese lugar, voy a tener B más 0,5 de B, que es lo mismo que vimos allá abajo, ¿sí? 1,5 de B, esa es la carga que voy a tener ahí. Ese es el análisis que estamos haciendo, ¿está bien? Un análisis, como le digo, conceptual, con un poquito más de número, digamos, para ya ir entrando a después hacer el cálculo numérico fino. Ingeniero. No sé quién más había levantado la mano. Sí, vamos, escucha. ¿Puedo hacer una pregunta respecto al mismo tema? Sí, pregunten. Si yo tengo... Estamos para eso. Si en vez de tener 3 módulos como este ejercicio, tengo 6, Sí. y yo saco B, que va a ser exactamente la misma, digamos, del área de influencia, pero ¿cómo la traslado hacia los extremos? O sea, si yo tuviera 3 módulos, ¿sería 2,5 B lo que actúa en Y sí, y haces el extremo? exactamente lo mismo, la cantidad de veces que haga falta hasta que lleguen a la punta. Si la estructura es simétrica, va a pasar lo mismo. Del centro de la estructura, del eje de simetría, mitad va a ir para un lado y mitad para arriba, mitad para abajo, digamos. Claro, así es. Por eso le damos ese método de los coeficientes.
porque es útil, digamos, pensar en esa forma, ¿sí? Entonces, yo hago un pequeño grafiquito por un análisis y bueno, y ahí ya más o menos tengo una idea, entonces ya es muy difícil de equivocarse para hacer el cálculo. ¿Sí? Está correcto lo que decís. Muy buena la observación. ¿Quién más tiene una duda? Kevin había levantado la mano, Lara o Yana. Sí, profe. Sí. Profe, yo lo que me queda una duda es, cuando calculo la viga B1 que es central, ¿por qué en los extremos se pone la mitad de la reacción de la correa, o sea, de la fuerza que le cae, por así decirle, si también apoyan dos correas en los extremos? Sí, pero la correa esa tiene la mitad de área de influencia del techo, de la chapa y todo eso. Y la sobrecarga y todo viene de arriba con la mitad de área de influencia. ¿Sí? La correa pero, profe, esa no le llega a 1,75 m de área de influencia de chapa, le llega a la mitad. Entonces, evidentemente, claro, tiene la mitad de carga. Pero yo lo hice haciendo el análisis de carga y, o sea, no me daba la mitad, poniéndose fino, por así decirlo, no me daba la mitad porque lo que cambiaba era me cambiaba el área de los tornillos y de la chapa. Pero el área de la correa seguía siendo lo mismo porque era longitudinalmente. Era la mitad de una y la mitad de la otra. El peso propio de la correa. Claro. Pero al margen de eso, a la viga llegan dos correas. ¿Qué diferencia te daba? 54 me daba. ¿Y cuánto era el otro valor que teníamos? Y acá 69, por eso. Por eso entendí que usted dijo que era para hacerlo más rápido. Pero mi duda es ¿por qué la mitad si siguen apoyando dos? O sea, siguen apoyando dos correas en la viga. Porque te dije decir que lo hacemos de una forma práctica, rápida. Decimos, che, las centrales tienen el 100%, la otra tiene el 50%. Es lo mismo que hacemos cuando nos vamos a los pórticos extremos, ¿sí? Está bien la observación que vos haces. Puede ser, digamos, que uno lo pueda hacer bien finito, digamos. Pero a los fines prácticos usamos un número un poquito más grueso como para tener una idea, digamos, entre 59 y 64 estamos ahí, digamos, no hay tanta diferencia. Estamos hablando de kilos, no se olviden que es un valor muy bajo, por eso les digo, lo hacemos justamente para agilizar los tiempos del cálculo, pero está bien lo que vos decís, está bien. Si quisiéramos... Pero a mí me daba 100... A ver, es más, yo te podría decir... ¿Sí? Me daba 54 por 2, sería. Sí, por eso. Pero a ver, yo te podría decir otra cosa más para que vos veas. Tendría que especificarte más incluso cuáles son los detalles constructivos de cómo se apoyan todos esos nudos. Porque si no, por ahí, incluso hasta lo que estamos haciendo ni siquiera sería lo exactamente real. ¿Por qué? Porque las correas no se ponen individuales. Yo no voy a fabricar un galpón con correa de 6 metros cuando los perfiles vienen de 12. En realidad, todas las correas son de 12 metros. Entonces, lo que en realidad vos tendrías es una viga con 3 apoyos. Entonces, hay que ver cómo son los apoyos, de qué forma descargan. Entonces, estamos tratando de darle, como te digo, un análisis para que ustedes vean cómo es un poquito el detalle de todo eso. Después, podemos afinar, pero 10 veces más si quieren, todo este análisis, nos podemos pasar clases haciéndolo, ¿sí? La idea es que ustedes... Listo, profe. O sea, no sabía si a lo mejor había entendido mal el dibujo, por eso. Pero ahí está, listo. No. Gracias, profe. A ver, no te olvides, Kevin, que vos después lo vas a diseñar. Vos sos el que vas a diseñar. No sé, vos vas a pensar y vas a decir de qué forma vos querés asentar esta correa, cómo la vas a tomar, de qué forma va a ser. Va a llegar acá, van a llegar dos, va a llegar una va a descargar directo en la columna, no va a pasar a la viga, va a ser en el apoyo, va a ser un poco más acá, más allá, ¿sí? Ahora estamos dibujando líneas muy simples y muy sencillas. Ahora, el concepto general es justamente ese, ¿sí? Decir, che, yo sé que tengo cargas de compresión tales que esto se forma por flexión, que tiene corte. Eso es lo que quiero que ustedes tomen más allá de 5% más, 5% menos de algún determinado valor, ¿sí? Eso, quédense tranquilos que no hay, no se es tan estricto después cuando uno hace los análisis generales. ¿Alguien más había preguntado, creo? Sí, profe, gracias. Ahí por chat. Yo, profe, tengo una consulta con respecto a... Lara o Lara, perdón.
Yara, con I. Yara, perdón, sí, te escucho. Era con respecto a cuando hacíamos las combinaciones, vio que nosotros, digamos, no teníamos en cuenta el signo porque lo habíamos puesto ya, digamos, en la planilla, en la primera planilla que habíamos completado. Pero a la hora del cálculo nosotros sí tenemos que tener en cuenta el signo, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros teníamos todas las cosas de compresión, por lo tanto no cambiaba, pero si tenemos tracción y compresión eso se suma y resta, ¿no? Por supuesto, es 100% correcto lo que vos decís, claro, porque vos podés tener, qué sé yo, una acción de peso propio y sobrecarga que comprime una columna y, por ejemplo, una acción del viento que de la tracción, entonces vos tenés que sumar algebraicamente tracciones y compresiones. Si vos le das signo, la compresión será negativa y la tracción será positiva, como estamos tomando. Entonces, claro que tenés que usar los signos, está bien, es correcto. Gracias. ¿Qué más le quedó alguna cosita? Así, Lourdes, perdón. Sí, en el chat. A ver. ¿Cómo viaja Bien. B? ¿Traslada hacia los extremos? Es la primera pregunta. ¿Cómo viaja B? No entendí esa pregunta. ¿Quién preguntó? Como el viento, Agustín. Capaz que se le debe referir a cómo se torna el viento. Agustín, ¿dónde estás, Agustín? Que no te veo. ¿Agustín Laza? Profe, no, ingeniero. Ya, cuando Jacqueline preguntó sobre eso, después yo repregunté y ya me solucionó la duda. Listo. Bien. Juan Calderón, ¿por qué en la columna lateral termina tomándose la mitad del área de influencia? Bueno, creo. No, también ya entendí yo. Gracias. Bien. Ingeniero, en la página número 4 no entiendo cómo calcula la QD de la viga número 1, la carga de peso propio. En la página número 4, ¿qué dice en la página número 4? Es la comparación entre área de influencia y... Página número 4, ¿cómo calcula qué? La carga de peso propio en la viga B1. Es eso. ¿Cómo calculamos la carga de peso propio en la viga B1? Sí, QD. ¿Esto acá? Sí. Y pero si eso es un dato del ejercicio. Está acá el dato de la viga 1. Por área de influencia, decía yo. No sé si me anda bien el micrófono, por eso no... Sí, se escucha bien. Pero el peso propio de la viga no va por área de influencia, el peso propio de la viga es un dato, ¿sí? El peso propio de la viga está, ya te lo digo acá. No, pero el peso propio de la viga. Como esa expresión que está ahí no me da 21,82, por eso me entró la duda. 1,82. No sé qué está bien ahí. Si el resultado o la expresión de arriba. Acá, esta fórmula que está ahí, 5 por más 0,5, son 5,5 por 1,75, más... Eso no está mal, el 1,75. El 1,75 está de más. Eso es lo que estoy observando, perdón que me interrumpí. Pero claro, profe. Bien. A ver, espérense un cachito, déjenme ver. Tenemos 5, estamos calculando el QD. 5 kilos en la chapa y 0,5 todo lo que es accesorio. Claro, el 1,75. Y demás. Claro, tiene razón. Bien, ahí lo corregimos, está bárbaro. Sí, espectacular la observación. Ahí está, hay un 1,75 de más. Sí. Está perfecto. Lourdes, vos anotalo y lo corregimos después y lo subimos bien, no hay problema. Muy buena la observación. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna cosa que le haya quedado en el tintero? Profe, no entiendo lo que hicieron el peso de pasar las cargas puntuales de las correas transmitidas a la viga una carga uniformemente distribuidas. Cuando sacamos el corte en los extremos no es lo mismo tener una carga puntual en el extremo que una carga distribuida. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, profe, esa pregunta... Ahí. No veo nada. Ahí está. Claro, mi pregunta era, porque no es lo mismo tener las cargas puntuales que tener una carga distribuida. Vos cuando sacás el corte en el extremo, si vos tenés las cargas puntuales, la reacción que tenés se resta con la carga puntual de 69 en ese caso. Pero al tener carga distribuida no pasa eso. Sí.
Entonces no van Pero a es tener lo que- peligro. Está bien, pero lo que les expliqué antes, digamos, la idea es tener un valor, ¿sí? Si ustedes quieren ver la realidad, es este caso que está acá, ¿sí? Pero si yo en un parcial les voy a tomar, para cada cosa les voy a empezar a pedir que ustedes calculen eso, se van a pasar 3 horas en el parcial haciendo cálculo estático de acciones. Entonces, esto es una simplificación que hacemos, lo pasamos con una carga distribuida para hacer rápido, ¿sí? Si yo les pido que calculen el momento de acá, ustedes van a tener que andar calculando una por una, multiplicando fuerza por distancia, van a tener que hacer 3 horas van a estar haciendo cálculos. Si yo hago una carga distribuida, me da más o menos parecido el momento y el corte, no tengo mucha diferencia, ¿sí? Si en definitiva le reste o no le reste 69 kilos al corte, ¿sí? En 900 kilos que voy a tener de reacción, 916. Si le saco 69 kilos es menos del 5%, un poquito más, entonces no hay diferencia. La idea es hacer un cálculo práctico, chicos. Ya se los expliqué eso recién. Entonces, obvio que no es lo mismo. Por supuesto, una carga distribuida no es lo mismo que una carga puntual, pero estamos haciendo simplificaciones para ser prácticos, rápidos, ¿sí? No se olviden que yo ahora les voy a empezar a dar, fíjense la estructura, ya van a ver la que les voy a dar ahora, ¿sí? Si yo les doy todos estos datos que les di recién para esta estructura que van a tener ahora, por ejemplo, y no les alcanza las 2 semanas para calcular, tienen que empezar a ver elemento por elemento, calcular, sumar los pesos, se vuelve loco y no me interesa eso, digamos, yo quiero que analicemos estructuras, tenemos que ser prácticos con las cosas, ¿sí? Son simplificaciones que hacemos, nos permitimos hacer algunas simplificaciones como para poder calcular un poquito más rápido, ¿sí? Esa es un poquito la idea, pero está correcto, no es la misma, ¿sí? Claro que no es lo mismo. Gracias. ¿Qué más? Nada más en el chat. Nada más en el chat. Bueno. Ustedes analicen todo el apuntecito que les dimos, mírenlo punto por punto, ¿sí? Cualquier duda, en la clase que viene comenzamos de nuevo si quieren, o si no en la semana, van poniendo en el chat las dudas que haya y les vamos contestando sin ningún problema. Acuérdense que ustedes en el chat pueden hacer dibujitos, subir imágenes, recortar y pegar, no hay ningún problema, ¿sí? Así que vamos a avanzar entonces con lo de la clase de hoy. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, fíjense, yo les he subido a la V, yo no, Lourdes se lo subió. El ejercicio práctico número 2, ¿sí? Vamos a ver las uniones abulonadas y vamos a ver cómo se hacen las uniones soldadas, ¿sí? Vamos a utilizar estos 2 medios de unión que son los más comunes, que son los que ustedes vieron, ¿sí? Y lo vamos a hacer con este ejercicio que es un ejercicio simple, sencillo, de 2 tipos de uniones típicas, ¿está bien? En este caso van a ser uniones a tracción, ¿sí? Tengo alguien que levantó la mano, ¿puede ser? Sí, profe, antes de que sigamos con el tema, yo tengo una consulta. Del trabajo que subieron nuevo ahora, tenemos una carga del viento que está como puesta hacia arriba. ¿Esa carga se la considera igual? Ya, ahora vamos a charlar sobre... de izquierda a derecha. Bueno. Vemos primero esto, que es el trabajo práctico resuelto, ¿sí? Se los comento, se los explico para que ustedes vean de qué se trata, ¿sí? Así ustedes después pueden analizar tranquilo y ya nos ponemos después con el ejercicio que hay que resolver, ¿sí? ¿Qué vimos la otra vez? Miren para que vean dónde estamos parados. Permítanme que comparta acá. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos dijimos, che, el proyecto tiene varias etapas, ¿sí? Seleccionamos la estructura, los elementos, y que esto es lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Estos 3 puntos son lo que hemos hecho en el ejercicio de estructura, entonces la seleccioné, le puse los elementos y demás, para que ustedes no tengan que demorar, y ustedes hicieron todo el análisis de las cargas de nominales, de servicio, que actúan sobre la estructura, el análisis estructural general, particular, y determinaron todas las solicitaciones de todos los elementos que tenían. Ese es el punto 4. O sea, ahora en adelante, cada uno de los ejercicios prácticos que vamos a tener va a ser esto, ¿sí?
corrección que vamos a poner en cada elemento, che, esta columna que yo calculé acá arriba, que tiene tanto momento, tanto corte y tanto normal, ¿sí? ¿Qué le pongo? Bueno, le voy a poner un perfil tal y lo voy a verificar. Le voy a poner un y lo voy a verificar. Y así, predimensionar los elementos con la sección que tiene, ¿está bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora en adelante con todos los distintos elementos. Entonces vamos a verificar elementos de atracción, elementos de momento flector y corte, o sea, vigas, columnas, tensores, todo tipo de elementos, y vamos a dimensionar también sus medios de unión, porque esos elementos se vinculan entre sí, ¿está? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Pero, como ustedes siempre tienen inconvenientes en los puntos 2 y 3, ¿por qué? Porque es lo que más problema reviste, porque es donde yo tengo que pensar y analizar. El punto 4, que es la verificación, es una receta. Ya lo van a ver ahora cuando les muestre este ejercicio. Todos los ejercicios de verificación son así. Es una recetita. Aplico una fórmula. Calculo algo que está en el libro. Yo tomo la receta, la copio. Es más, el día del parcial ustedes tienen el libro abierto y van copiando los números y las fórmulas de ahí. No es que tengan que inventar nada, ¿está bien? Pero esa verificación depende 100%, ¿sí?, de todos los valores que yo tome acá arriba. Entonces, a la par de ir viendo las verificaciones, en cada clase yo le voy a ir dando una nave nueva, un galpón nuevo, una estructura nueva, con distintas formas, con distintas cargas, como nos decía Yara recién. Ingeniero, ahora aparece un viento para arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa si en el techo aparece un viento, ¿sí? Vamos a ver qué pasa después en otra estructura si aparece un monorriel. Bueno, ¿qué pasa si el viento en vez de ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda va de frente hacia el fondo, por ejemplo? Vamos a empezar a hacer cambios. ¿Qué pasa si le cambio las diagonales del techo de un lado y se las pongo en el otro lado? ¿Qué pasa si en los laterales aparece una columna empotrada y no aparece una cruz de San Andrés, por ejemplo? Vamos a empezar a hacer todos esos cambios. ¿Para qué? Para que ustedes se acostumbren a hacer esto. Análisis, cálculos generales de solicitación, análisis estructural general, particular, y calcular bien las solicitaciones y las combinaciones de las cargas, ¿sí? Si ustedes hacen bien esto, ¿sí?, el punto 4 es copiar una fórmula, no tiene mucho que pensar. Simplemente tienen que prestar atención para reemplazar valores en una fórmula y en una receta, nada más, ¿sí? Es más, muchos de ustedes se preparan planillas de Excel y lo tienen para poder verificar y pueden hacerlo con una computadora. Eso a mí no me preocupa. Sí, lo más importante de todo eso no es esto que está acá, sino que es exactamente hacer el punto 2 y el punto 3. Si yo cargo en una planilla de Excel donde tengo la verificación un valor correcto de las cargas, la verificación se hace sola porque son valores, digamos, que se calculan automáticamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer clase por clase. Pero primero, les voy a explicar un poquito esto, ¿sí? Nosotros ahora vamos a empezar a ver, lo primero que vamos a ver va a ser los medios de unión, que son los puntos donde se une la estructura. En este caso, ¿sí?, vamos a verificar, fíjense lo que dice acá, vamos a ver en la viga de contraviento, ¿sí?, del techo, ¿sí?, hay una diagonal que se vincula, que es la diagonal, la DT1, ¿sí? Yo creo que la tenemos, está por acá, déjenme que busque el esquemita para que ustedes lo encuentren. Diagonal de techo 1, ahí está, ¿ven? La diagonal del techo 1, ¿sí?, en este encuentro, por ejemplo, con la viga, o este encuentro acá con la esquina acá de la columna de la viga y demás, en esos dos puntos se tiene que unir. Bueno, lo que estamos proponiendo acá es decir, bueno, ese elemento se va a unir, ¿sí?, y se va a unir a través de una placa de unión, que es esta chapita que tenemos acá, ¿sí? Y ese tensor de techo es un ángulo. Y la unión se va a hacer con bulones. Entonces, nosotros debemos verificar qué pasa con esta placa que tenemos acá, que es una chapa que la soldamos a la estructura, y qué pasa con estos bulones que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vamos a verificar esa unión, o parte de esa unión, que después la vamos a completar cuando hagamos la verificación, la tracción de todo el conjunto, ¿sí? Se va a terminar completando toda la unión. Porque esto en definitiva es un conjunto, ¿sí? Los bulones son una parte de la unión y la otra parte es la chapa y el ángulo, ¿está bien? Si ustedes se dan cuenta, ven que hay tres elementos
que intervienen en todo esto. Un ángulo, que es el tensor, los bulones y una chapa de nudo. Entonces, todos los elementos tienen que estar perfectamente verificados. Y bueno, y nosotros ya hicimos el análisis de carga, ¿sí? Ustedes hicieron el análisis de carga, fíjense que